Ok. Adelante. Así es, señor. Buenas tardes a todos. Vamos a dar el día de hoy a la conferencia mensual aquí de Guanajuato. Guanajuato, perdón. ¿Qué pasó con eso? Hombre, chingado. Bueno, No te digo. la costumbre. Bueno, para esto le voy a ceder la palabra al subdelegado de aquí de nuestra, el ingeniero Ernesto Jauregui. Adelante, ingeniero. Hola, muy buenas tardes a todos. Por encomienda del doctor Enrique Mendoza Puga, delegado de la asociación, que por causa mayor no pudo acompañarnos ahorita, me voy a permitir hacer la introducción y la presentación para esta conferencia. Contamos con un expositor de lujo, un expositor que viene a compartir el conocimiento, su formación, su dedicación a la investigación. Y es el caso del doctor Paul Garnica. Voy a permitirme a dar lectura a una pequeña semblanza de la trayectoria del doctor Garnica. Es ingeniero civil, egresado de la UNAM, con estudios de maestría en mecánica de suelos, también en la UNAM, doctor en geomancia por parte de la Universidad Joseph Fourier en Francia. Ha sido asistente a la investigación en el Instituto de Ingeniería de la UNAM en temas de análisis dinámicos y estáticos de presas con el método de elementos finitos. Durante los estudios doctorales trabajó en temas sobre la simulación de la interacción suelo-estructura en cimentaciones profundas. Desde 1994 es jefe del Laboratorio de Investigación en Infraestructura en el Instituto Mexicano del Transporte, Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Desarrolla líneas de investigación en mecánica de suelos, en mecánica de rocas, agregados e ingeniería de pavimentos. Destaca en especial la línea de investigación en comportamiento de geomateriales en la infraestructura de transporte. Tiene más de 80 artículos publicados en diversos congresos y revistas nacionales e internacionales. Ha dirigido un gran número de tesis de licenciaturas y maestrías con estudiantes pertenecientes a diversas universidades de todo el país. Ha sido docente dentro de la carrera de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en la Maestría de Mecánica de Suelo de la Universidad Autónoma de Querétaro y en la Maestría de Vías Terrestres en la Universidad Autónoma de Chihuahua. También docente dentro de la formación de Ingeniería Civil del Instituto Politécnico de Grenoble en Francia. Actualmente es profesor de Mecánica de Suelos del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Ha sido invitado a impartir un gran número de cursos y conferencias en distintas universidades, tanto de México como de América Latina. Es consultor de proyectos especiales en temas de diseño, evaluación y gestión de pavimentos. Ha recibido reconocimientos por parte de la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, de la Asociación Mexicana de Vías Terrestres, de la Asociación Mexicana de Asfaltos y la Asociación Española de la Carretera. Es representante de México ante la Asociación Mundial de Carreteras, donde es miembro del Comité Técnico Internacional sobre Pavimentos. Pues como ustedes ven, contamos hoy con la exposición del doctor Garnica, especialista, y nos enriquece mucho ese compartir el conocimiento con la conferencia de hoy en el cálculo de la vida remanente en pavimentos asfálticos, situación que agradecemos de su gran experiencia y compartirla. Muchas gracias, doctor, por
acompañarnos el día de hoy. Bueno, muy bien, pues muchas gracias por la presentación, ¿no? Un gusto, por supuesto, estar con todos aquellos que nos escuchan en diferentes lugares del continente, sobre todo cuando me invitan a hablar de cosas que me gustan, ¿no? Cuando me invitaron a la Asociación Mexicana de Vías Terrestres de Delegación Guanajuato, yo les dije, muy bien, pero pues vamos a hablar de la historia del arte o de algo de ingeniería de carreteras. Me dejaron ver que sería mejor algo de carreteras y que fuese útil. Y bueno, el tema que he propuesto tiene que ver mucho con, lo veo yo un poco como una necesidad que el mercado está requiriendo, al menos en la ingeniería de carreteras en México, para buscar otras formas de calcular de algún modo lo incalculable o lo que es difícil de calcular, ¿no? Ese concepto que en carreteras, y en particular en pavimentos, solemos llamar la vida remanente. Ahora que lo menciono, en realidad son dos conceptos en carreteras y sobre todo en diseño de pavimentos que nos persiguen eternamente, ¿no? Por un lado, la vida útil, o sea, ¿qué es la vida útil? Y luego, cuando entra en operación, nos olvidamos de la vida útil y hablamos de la vida remanente. Como digo, ambas de muy difícil determinación. He notado además que en muchos de los reportes que se han estado presentando ante la Secretaría, ¿no? Varios métodos de cálculo o de intento de cálculo de vida remanente se han hecho y han estado utilizando mucho esta herramienta que en el Instituto Mexicano del Transporte desarrollamos, que es el MTP en su versión 3.0. Y por eso creí conveniente de hacer algunas aclaraciones para poder hacer uso correctamente, o al menos más adecuadamente, ¿no?, de esta herramienta para poder tener una valoración un poquito más adecuada. Nunca voy a decir certera, porque certera en ingeniería es muy difícil de establecer. Digamos que con suficiente incertidumbre, un manejo de confiabilidad más o menos adecuado para que los ingenieros responsables pueden estar tomando decisiones año con año, sobre todo para fines de planeación y de presupuestación, de lo que va a estar requiriendo el pavimento para mantener su funcionalidad o su desempeño. Muy bien, entonces, dicho esto, voy a compartir mi presentación que les he preparado especialmente para ustedes, ¿no? Esta, bueno, si es de interés, por supuesto que se las puedo compartir, ¿no? A una módica cantidad, no es cierto, ¿no? Con mucho gusto ahí luego vamos a ver cómo le hacemos para que los que nos están escuchando, si les interesa, porque si no les interesa, pues no se las mandamos. Entonces yo creo que si lo piden por correo a la Asociación Mexicana de Vías Terrestres de Delegación Guanajuato, con gusto les hacemos llegar esta presentación, ¿no? No la tienen antes porque apenas la terminé hace unas horas, porque es algo relativamente nuevo lo que voy a hablar, al menos en la segunda parte. Ahí tienen mis datos de contacto, mi correo electrónico institucional para todos aquellos que quieren información de lo que realizamos en el Instituto Mexicano de Transporte en general y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con infraestructura en particular. Y, bueno, algunos de ustedes me siguen en redes sociales, ahí están mis direcciones en Facebook y en Twitter, ¿no? Cada vez comparto mucha documentación temática, no solo mía, sino de muchos colegas en el mundo de instituciones, sobre los temas, por supuesto, sobre los temas que me interesan, ¿no? Pero pues que tiene que ver todo con la ingeniería de carreteras, y por eso es que muchos de los que se están conectando, pues la verdad es que los conozco en persona y me da mucho gusto saludar. Bien. Vamos pues al fondo del asunto, ¿no? El cálculo de la vida remanente, debo precisar, para pavimentos asfálticos. En otra ocasión podríamos hablar de pavimentos de concreto, pero bueno, todavía no está completa mi herramienta del MTPI para que tenga la opción de concreto hidráulico. Nos acercamos a ella, pero todavía no está. Bien, déjenme precisar qué es el MTPI 3.0. porque al final es parte del título de lo que yo les quiero hablar, y es con el uso de esta herramienta en particular que
vamos a intentar, de una cierta manera, hacer un cálculo de vida remanente. La verdad es que muy específico. Va a ser un cálculo de vida remanente estructural. El IMTPay, bueno, nunca quiero presentarla como si fuera un programa de cómputo o un software. O sea, es una herramienta. Sí, es una herramienta de cálculo, al final, para ayudar al ingeniero para revisar, ¿no? Secciones estructurales de pavimentos, ¿no? Hay muchas metodologías, ¿no? En hecho hay varias que son populares según el gremio, ¿no? Pero el IMTPay 3.0 tiene la particularidad de que hace la revisión de la sección estructural, por un lado empleando métodos de cálculo de deformaciones en la estructura, es decir, es un método de estos que se llaman mecanicistas, ¿no? Y por otro lado hace la acumulación de deterioro, previo conocimiento de la distribución de los pesos reales que conocemos en estaciones de pesaje móvil y cuya distribución de frecuencias está dada por lo que se llama ahora un espectro de carga representativo. Esto es lo que es el IMTPay 3.0, que además es una herramienta gratuita que se puede descargar del portal del Instituto Mexicano de Transporte y creo que muchos habrán recibido el correo de la Asociación Mexicana de Vías Terrestres de Dirección Guanajuato con la liga para poder descargar la herramienta y un manual básico de utilización. Bueno, ahí está. Ahora, el IMTPay 3.0 es, como lo mencionaba, pues una herramienta de cálculo y como método de ingeniería, pues es un modelo, es decir, está basado en algunos postulados, como este que ven ustedes ahí, ¿no? En el que la sección estructural, pues la consideramos de cierta forma, ¿no? De alguna manera con ciertas limitaciones, ¿no? Es decir, aquí, pues finalmente es un sistema multicapa, es un conjunto de capas, cada uno teniendo su espesor y un cierto módulo. Deben recordar siempre que el módulo pues, es una relación esfuerzo-deformación que queda determinado por el tipo de ensayo de laboratorio que se usa para su determinación. Y bueno, en ese tenor es que aparecen los adjetivos, estos de módulo dinámico, que usamos mucho ahora ya para los valores de módulo en carpeta asfáltica, en mezclas asfálticas, ¿no? O de módulo resiliente, que utilizamos mucho para caracterizar esa relación esfuerzo-deformación que se presenta en los suelos y en los materiales granulares. Este es pues el primer postulado del IMTPay 3.0, o sea, asumimos el pavimento con una modelación para poder calcular. Y esto tiene un corolario que va implícito como tal y que es consecuencia de la suposición del postulado anterior, y es los cálculos que vamos a hacer de deformaciones críticas y de esfuerzos, por supuesto, están basados pues, con metodologías que tienen su origen pues, en lo que llamamos la teoría de la elasticidad, ¿no? De ahí viene un poco la relación de módulo, nada más que el módulo en elasticidad típica pues se obtiene como una relación de esfuerzo de formación en un de carga estática, mientras que los conceptos de módulo dinámico y de módulo se tienen que obtener en ensayos de carga cíclica. Esto es lo importante que debemos tener. Aquí tienen ustedes el esquema de la acción estructural tipo que manejamos dentro del modelo del IMTPay, que de hecho es un poco el mismo esquema que se suele utilizar en todos los métodos que se llaman mecanicistas. Es decir, un conjunto de capas de propiedades muy diferentes que interaccionan entre sí. Muy diferentes, sobre todo por el contraste de propiedades que tienen y que ha estado siempre en el dolor de cabeza de lo que nos dedicamos un poco a tratar de calcular algo que sea más o menos representativo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En términos generales, los módulos de la carpeta asfáltica que usamos en México normalmente son de 3.000 megapascales para una un PG74 22 en una mezcla densa, ¿no? Y a 21 grados centígrados y una frecuencia de 10 Hz. 3.000 megapascales. A comparar con los módulos que tiene la base granular, ¿no? Por ejemplo, que suelen ser de 300 megapascales. Entonces, imagínense comparar
un módulo de 3000 megapascales en la capa de rodadura con un módulo de 300 megapascales, si bien le va en un material granular. Por supuesto que si la base la tenemos estabilizada de alguna forma, con cemento o con asfalto, podemos subir drásticamente los valores de este módulo para tener del orden de 600, 1000, incluso 1500, 2000 megapascales. Y bueno, todavía más porque los materiales sobre los que se apoya a la vez la base, pues son usualmente suelos compactados, suelos ya con cierto porcentaje de fino, ¿no? La subbase queda un poco intermedia entre una base granular limpia y un suelo fino de buena calidad, pero ya con módulos abajo de los 100 megapascales, los suelos compactados naturales, ¿no?, sin ningún aporte, pues podrán alcanzar pues 50, 60, 70 megapascales, según lo que pueda dar cada material. Y bueno, esto ya es cuestión del material local que estemos usando para un proyecto, ¿no? Es aquí donde es importante empezar a posicionar qué podemos hacer para el cálculo de la vida remanente, porque la concepción inicial del MTPI 3.0 era para pavimentos nuevos. La forma de obtención de estos módulos para pavimentos nuevos, pues tenía que ser esencialmente a partir, pues, de ensayos de laboratorio, que digamos que esa es la fuente deseable, ¿no? Si no, pues a raíz de alguna estimación apropiada usando alguna correlación válida, ¿no? Y si no, pues a partir, pues, de algunos valores quizás de materiales que se le parezcan, que se hayan utilizado en otros proyectos. Esto casi corresponde a los niveles 1, 2 y 3, que déjenme decirles, utiliza la nueva metodología AASHTO para diseño de pavimentos, que es mecanicista, ¿no? Y donde tienen estos 3 niveles 1, 2 y 3, donde el nivel 1 es todo lo obtengo en laboratorio como debe ser, en el nivel 1, y en el nivel 3, pues todo lo doy por supuesto. Y el nivel 2 es una posición interna. Para cuando tengo el pavimento en operación de una carretera que, y hay que decirlo también, la red carretera en México ya tiene sus años, ¿no? Yo regresé de mis estudios a incorporarme al MT en el año de 1994, cuando me invitó el entonces director, don Alfonso Rico Rodríguez, ¿no? Y el ingeniero Daniel Díaz Díaz, ¿no? Y bueno, ya prácticamente toda la red carretera federal estaba construida, ¿no? Del 94 para acá, pues, ha habido algunos pocos miles de kilómetros que se han construido, ¿no? De tal forma que en realidad al día de hoy, ¿no?, al día de hoy, en este año 2020, que nadie va a olvidar por la forma en que nos está maltratando, ¿no? También no lo van a olvidar los que le van al Real Madrid, porque no se calificaron a las semifinales, ¿no? Ni tampoco los que le van al Barcelona, ¿no? Yo, como soy muy flexible, como me gustan los pavimentos flexibles, pues suelo oscilar entre esos dos equipos según la conveniencia. ¿Cómo suele ser el diseño de pavimentos, ¿no? Según la conveniencia, podemos oscilar entre tal o tal tipo de pavimento, tal o tal tipo de estructura. Pero para esta red carretera que ya tiene sus añitos, ¿no? El tiempo ha pasado y el número de repeticiones que ha recibido a lo largo de la historia, ¿no?, y el entorno climático al que ha estado sujeto ha hecho que de alguna manera, por supuesto, los tramos más recientes habrá que estudiarlos en forma un poco particular, ¿no?, de alguna manera tengan módulos que se han establecido en el tiempo y que cuando recurrimos a las herramientas de auscultación estructural, como en México lo hacemos año con año barremos la red federal de carreteras y organismos descentralizados como CAPUFE también barren año con año su red de carreteras y me consta que muchas empresas concesionadas lo hacen con todavía más interés. Y por lo tanto ahora se ha vuelto ya muy común, es una de las cosas que afortunadamente en México hemos logrado, el empezar a construir información a base de datos obtenidos de, por ejemplo, pues las deflexiones que ya son típicas con el deflectómetro de impacto, y poder tener módulos retrocalculados que con el tiempo los procedimientos de retrocálculo que andan por ahí circulando pues han ganado confianza, unos más que otros, y pues ya las empresas que realizan las mediciones reportan a la Secretaría pues
una multitud de terabytes de información que incluyen espesores, que incluyen los módulos de todas las capas que componen la estructura de pavimento. Ya desde aquí déjenme irles avanzando para poder hacer un análisis de vida remanente, tal como lo voy a ejemplificar un poquito más adelante. Pues los módulos de cada una de las capas vamos a considerarlos como válidos, los obtenidos a través del retrocálculo que año con año estamos realizando en toda la red nacional de carreteras para incluir absolutamente a todos los campos, ¿no? Bien, eso es por un lado, ¿no? Ahora, la teoría finalmente es un modelo, lo que ven ustedes ahí es un modelo, es una suposición de cómo yo voy a considerar la estructura de pavimento con un pretexto primario. El pretexto primario es poder calcular, ¿no? Y ahí están mencionados, ¿no? Déjenme poner aquí mi opción de puntero láser, aquí está, ¿no? Los dos puntos clave que en el MTPI consideramos, y que yo creo que el 80% de las metodologías mecanicistas del mundo así lo consideran, es decir, oye, pues vamos a ver para la carpeta asfáltica el problema del agrietamiento, ¿no? Y vamos a ver para las capas inferiores de la terracería el problema de las deformaciones permanentes que se van a acumular, ¿no? Y sobre esas dos variables es sobre las que se concentra absolutamente toda la metodología de cálculo de muchos métodos mecanicistas. Sí debo decir que ya la nueva metodología AASHTO considera más criterios, todavía demasiado sofisticados para poder implementarlos adecuadamente, pero bueno, va en el camino de lo que parece ser el rumbo en los próximos decenios de lo que va a ser el desarrollo de pavimentos, ¿no? Lo malo de la licencia AASHTO es que vale $7,500 anuales para una sola computadora, así como que no la quieren vender mucho, y sobre todo porque en Estados Unidos ha habido muchos problemas de calibración, ¿no? Y hay otros que han preferido utilizar sus propias metodologías mecanicistas, como son California y Texas, por ejemplo. Bueno, muy bien. Ahora, dicho esto, en el segundo postulado de diseño del MTPI está que las cargas que transmiten los vehículos las vamos a definir por el conocimiento, pues, de los pesos reales que circulan sobre las carreteras a través de sus mediciones, obteniendo una distribución de frecuencias de los pesos que cada uno de los ejes que circulan transmite y que se le llama espectro de carga, ¿no? En México estas son las 5 configuraciones de carga más usuales, no son las únicas, sin embargo son las más usuales y que pues tienen los tipos de ejes que manejamos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el C2 el eje trasero pues, es la única configuración que tiene un eje dual, un eje sencillo dual. Todos tienen eje sencillo direccional, ¿no? El eje más representativo de carga es el eje tándem, que tiene el T3S2 y el T3S2R4 o incluso el C3, ¿no? El mayor número de ejes en proporción es el eje tándem, ¿no? Dejando aparte el eje direccional, que por supuesto todas las configuraciones tienen, y pues algunas configuraciones de autotanques, de lo que solemos llamar en México el T3S3, tienen los ejes trident. Independiente del tipo de vehículo, cuando colocamos una estación de pesaje, ¿no? Aquí no traigo la imagen de la estación de pesaje, pues hacemos la medición de cada uno de los ejes, ¿no? Es decir, por ejemplo, si un T3S2, aquí está mal porque me faltó el R4, ¿no? Pasa sobre una estación de pesaje móvil, de estas que llamamos WIM, pues mide 9 ejes, ¿no? Uno correspondiente al eje direccional, y después empieza 2 por cada tándem, 2, 4, 6, 8, más 1, 9. Entonces, cuando uno ve la base de datos de la estación de pesaje, uno ve 9 valores de un vehículo que pasó y que tenía 9 ejes, ¿no? A todas luces un T3S2R4, y que podemos agrupar los pesos para poder trabajar las distribuciones de frecuencias según nos convenga por tipo de eje. Y es así que podemos trazar estos histogramas inicialmente y de ahí ajustes un poco más en forma continua. Por ejemplo, ahí tienen para una cierta estación de pesaje, pero esto que presento es real, pero para una cierta estación de pesaje, lo que se puede observar para la distribución de pesos en un eje sencillo, ¿no? Aquí en rojo están viendo un poco dónde anda la carga legal en México, ¿no? Todas las distribuciones que ven en las barras verdes de los histogramas dentro de los intervalos de clase. Estos gráficos de espectro relacionan pues, el porcentaje de veces con respecto a un total que este eje circula con cierta carga.
Y como es un histograma, pues entonces estamos contando el número de ejes que circulan con cierta carga, ¿no? Entre 0 y 1 tonelada, 1 y 2, 2 y 3, y es 1 tonelada el intervalo de clase que estamos utilizando, ¿no? Entonces aquí tienen una buena distribución de frecuencias de peso para un eje que suele cumplir los reglamentos. Acá tengo caso particular de un eje dual, ¿no? La variación del eje dual depende mucho de la región del país donde estoy midiendo. Aquí es un ejemplo que tomé y que corresponde a un eje dual que también suele respetar muy bien, ¿no? Las cargas reglamentarias, ¿no? Para un eje tándem ya hay una proporción que aquí pareciera que no fuera tan importante, pero es suficiente para reducir la durabilidad de los pavimentos en forma notable. Y para un eje tridem, en donde ven igualmente aquí la distribución de pesos que se puede dar en el eje tridem, aquí estaría la carga legal, y una gran acumulación ya del área bajo la curva, ¿no? A la derecha de la carga legal, haciendo mostrar que el eje tridem suele estar bastante sobrecargado, ¿no? Lo cual es una constante, ¿eh? Si ustedes quieren tener un vehículo y pesarlo con la esperanza de que esté sobrecargado, pues mi primera opción sería un autotanque, ¿no? Y por supuesto después alguno de los vehículos de doble remolque, ¿no? Ya ven que ahora los ejes pueden levantar las llantas que van descargadas. Cuando las bajan van cargadas, entonces cuando tienen las llantas abajo es el momento de detenerlos para poder checar si van o no. Ahora, aquí la idea es conocer la información y por eso la Secretaría ha construido mucho una base de datos importante con todos esta información que ya tenemos de muchos años, ¿no? El IMT, y esto puede ser tema después de otra charla, ha procesado mucho estos datos de pesaje en las estaciones móviles, ¿no? Y tenemos incluso una herramienta informática también que permite ver y visualizar en los ejes troncales cómo se están distribuyendo estos espectros de carga por tipo de eje. Y así podemos saber cuáles corredores carreteros en México suelen estar, en definitiva, más sobrecargados, ¿no? Cuando lo vean notarán que es muy común esta fenomenología de sobrecarga, demasiado común, ¿no? Y sobre todo para el gusto de la durabilidad que podría tener el país. Bueno, muy bien. Ahora, dada esta otra consideración del segundo postulado, el tercer postulado nos dice que para cada tipo de deterioro, y les digo que en el MTP, como en casi todos los métodos mecanicistas, ¿no? Hay otros que consideran algunos otros, nosotros estamos tomando que la vida útil o la vida remanente que vayamos a calcular depende mucho del agotamiento estructural. Entonces sí voy a estar hablando de deterioros estructurales, ¿no? Básicamente lo que es el agrietamiento por fatiga, que en México está volviendo un poco el más importante, ¿no? O el agrietamiento en general, pero para fines estructurales hay agrietamiento debido, ¿no? A la aplicación directa de las cargas, que es el agrietamiento por fatiga, y hay otros agrietamientos como el transversal, por ejemplo, que está debido a más a cuestiones térmicas, o el agrietamiento longitudinal, que tiene que ver más con los cambios de humedad hacia la zona del derecho de vía con respecto al centro del país, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de agotamiento estructural básicamente. Y por lo tanto, tampoco estamos tomando en esto, ¿no? Oye, para este pavimento, ¿cuánto nos queda de vida en términos de IRI? Porque el IRI es una variable de regularidad superficial que está indirectamente relacionada, aunque sí lo está con todo lo demás. O tampoco estamos hablando de cuánto cambia, por ejemplo, la macrotextura o la fricción, cuando estos dos valores son exclusivamente responsabilidad pues, de la capa de rodado, ¿no? Y no tienen una relación directa, la verdad es que no lo tienen, o sea, la fricción y la macro no tienen una relación directa con el porcentaje de agrietamiento por fatiga o de deformación permanente que pudiéramos tener. Son valores esenciales, pero en que el MTP 3.0 no podría hacer ninguna predicción. Para eso, pues pueden buscar muy bien en internet a una señora que pudiera predecir ahí, esotérica un poco, oiga, puede predecir qué IRI va a aparecer en 5 años o qué macrotextura, o hacer estudios particulares de variabilidad. Y eso, pues puede ser temática de otra conversación que podemos tener, por supuesto, cómo cambia la fricción
que medimos en México con el MUMITER, cómo cambia la macrotextura, ¿no? También que son temas que yo sé que son relevantes, ¿no? ¿No? Y esenciales. Bueno, muy bien. Ahora, para acumularlo matemáticamente, y esta la paso rápido para que no crean que voy a presentar demasiadas fórmulas matemáticas, porque es además la forma en que realizamos la acumulación de daño, ¿no? Conforme van pasando los vehículos, y es un cociente, aquí son sumatorias, porque esta sumatoria implica que I va desde I igual a 1 hasta el número de ejes, del tipo de ejes. Nosotros tomamos los ejes sencillos direccionales, duales, tándem y tridente, 4 tipos de ejes. Entonces, I va desde I igual a 1 hasta 4, J va desde igual a 1 hasta el número de intervalos de clase para cada eje que estemos tomando. Como lo hacemos cada tonelada y podemos tener pesos hasta 30 toneladas o más, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, 35 intervalos de clase. Entonces, J iría de 1 hasta 35. Y cuando va sumando, pues empieza a ser cocientes, 1 por 1, ¿no? Entonces serían 35 por 4 en total, sería una sumatoria de 35 términos, cada término definido por un cociente, cada cociente, ¿no? La división entre el número de repeticiones que transmite el eje en ese momento para una cierta magnitud de carga y para un cierto tipo de eje, por eso es función de IJ, entre el número esperado, ¿no?, de repeticiones que el material puede soportar. Para la cuestión de fatiga, lo que el material puede soportar, nos referimos a la mezcla asfáltica, ¿no? Para lo que el material puede soportar en términos de formación permanente, nos estamos refiriendo a la parte superior de las terracerías, ¿no? Esto es importante, ¿no? Porque, ¿no?, lo que va a ser realmente el suelo de cimentación del pavimento, entendido como pavimento, al menos las capas de carpeta base subbase, ¿no?, van a estar apoyadas sobre el metro superior de las terracerías, ¿no? Y ese metro superior es lo que va a constituir el suelo de cimentación. Todo lo que esté por debajo, ¿no?, que puede constituir el terraplén de cualquier altura que éste tenga, queda fuera del contexto del terreno de cimentación, aunque por supuesto que tiene afectaciones y tiene mucha deformabilidad, pero esa deformabilidad, ¿no?, es un problema geotécnico que debería estar resuelto, ¿no?, antes de que el pavimento entre en operación. Y si ya en operación hay problemas, que lo suele haber, entonces hay que ir a resolver el problema del terraplén antes de resolver el problema de la rehabilitación del pavimento asfáltico nuevamente. Ahora, para la deformación permanente, ¿no?, en terracerías, ¿no?, usamos un modelo muy fácil, este número de repeticiones. ¿Cuánto puede soportar la terracería en deformación? Pues depende, y aquí es un único parámetro, de la deformación de compresión máxima que recibe y que calculamos por medio de las teorías que mencionaba que conforman los dos postulados. Y que pues este nivel de deformación permanente pues está entonces, como lo estaba yo precisando, asociado completamente a esa parte superior de las terracerías. De hecho, en España así le llaman a esa parte superior de las terracerías, PST, aparece así en sus catálogos y en sus metodologías de diseño, parte superior de las terracerías, ¿no? En México estamos hablando de subrasante y subyacente, ¿no? Y como subrasante al menos debe tener 40 centímetros, variable según el proyecto geométrico, y subyacente también variable, pero si sumamos las dos, pues pensar en un metro, pues es importante. Ahí está. Ahora, la suma, en este sentido, cuando un pavimento entra en operación, ¿no?, en términos de deformación permanente, ¿no?, yo observo la curva superior, sería la deformación total que yo observo en superficie, ¿no? Tiene una evolución es una evolución esquemática, ¿no? O sea, sube muy rápido al inicio, ¿no?, y después se lleva su tiempo, sigue subiendo un poco, ¿no? Y esta deformación total de lo que yo observo depende de todas las capas, del terreno de cimentación, sobre todo, ¿no?, de la base, aquí va a depender si está estabilizada o no está estabilizada. Si hay subbase, pues la subbase tendrá mucho que ver. Y la carpeta asfáltica, pues que dependiendo del tipo de asfalto puede ser que presente poca deformación permanente, ¿no?, y es lo que hace que se prolongue en el tiempo la aparición de la deformación, ¿no?, o suele ser que se estabilice en el tiempo muy rápido. Ahora, tanto el terreno de cimentación, suelo compactado o base de material granular, se estabilizan en el tiempo, en lo que solemos llamar corto plazo, es decir, que en una carretera ya de tránsito medio y más, seguramente en un año o en 2 años, la deformación permanente que se iba a generar en estas capas ya se produjo, ya se generó. Esto ya nos lleva a una segunda recomendación importante para fines de vida remanente,
con el MTP, es decir, que para fines de vida remanente solo nos vamos a enfocar en el deterioro de fatiga, puesto que vamos a suponer que la deformación permanente que había o que se pudo haber generando en el pavimento nuevo ya se generó, ¿no? Esto va a ser una consideración importante en lo que quiero presentar en sí, ¿no? Ahora, lo que la carpeta se deforma, pues depende mucho del diseño de la mezcla asfáltica. Recuerden que al final, en cuestión de costos, la capa asfáltica se lleva mucho en porcentaje del costo total de la sección, ¿no? ¿No? Es un material al que se le cuida mucho el diseño, ¿no? ¿No? Que si está bien diseñada, pues va a tener una muy buena relación, un muy buen equilibrio entre deformación permanente y agrietamiento por fatiga. Y es posible que esta evolución en el tiempo de la carpeta sea mínima. Si no, pues la realidad lo va a demostrar que a los pocos meses, incluso a veces en algunos tramos recién rehabilitados, empiezan a aparecer roderas, ¿no? Seguramente debidas al mal diseño volumétrico de la mezcla. Bueno, ahora para fatiga, también la fatiga, como ya lo mencionaba, es en el que nos vamos a enfocar para fines de vida remanente, va a estar asociada a la capa asfáltica, ¿no? Y que va a estar debida sobre todo cuando tenemos problemas de niveles de deformación de tensión que se estén ahí presentando por alguna razón. Ahora, estos niveles de agrietamiento por fatiga, que son en los que nos vamos a poder enfocar, al menos para uso del MTPI 3.0, ¿no? Evolucionan en el tiempo. Es decir, que cuando el pavimento está nuevo, digamos, ¿no? Empiezan a circular los vehículos. Aquí la fatiga, al contrario de la deformación permanente, es un fenómeno de largo plazo, ¿no? Es un fenómeno de fatiga que implica carga repetida, y con la carga repetida, pues, empiezan a circular los vehículos con cierta magnitud de carga, ¿no? Y el número de repeticiones empieza a deteriorar la carpeta asfáltica, ¿no? Y eventualmente empiezan a aparecer algunos deterioros que aquí están ilustrados, ¿no? En esta imagen que tomé del manual de deterioros del LTPP, ¿no? ¿No? Para que empiecen a aparecer algunos con un nivel de agrietamiento bajo, ¿no? Si yo hago nada, siguen evolucionando a morado, si yo hago nada, siguen evolucionando a muy alto, ¿no? Y este es el otro punto importante en los métodos de diseño mecanicista. Cuando estamos haciendo cálculos de diseño y decimos, ya calculé yo que la vida es de 15 años, lo que quiere decir es que a 15 años estamos llegando a un cierto nivel de agrietamiento, que suele ser entre bajo y moderado, ¿no? Esta predicción de vida útil que hacemos cuando un pavimento es nuevo, con métodos mecanicistas, nunca se hace en ningún lado pensando que va a llegar a los 15 años a un nivel de agrietamiento alto. Esto no es así. Eso va en contra de todas las buenas prácticas de gestión de la conservación, porque si yo espero a que el nivel de agrietamiento sea alto para hacer algo, ¿no? Lo único que voy a tener es trayectorias debilitadas en la superficie que van a favorecer la incorporación de agua, ¿no? Posiblemente llegarán a las capas inferiores y llegaremos a un estado prácticamente de reconstrucción más que de preservación, ¿no? Esto es algo importante. Aquí tienen las imágenes de lo que es, por ejemplo, un agrietamiento por fatiga bajo, foto que estoy tomando también del manual del TPP, ¿no? Nivel moderado de agrietamiento y nivel alto de agrietamiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vida remanente, en lo que voy a mencionar un poquito ya más adelante, ¿no? Y diga yo, oye, es que la vida remanente es 15 años, o 10 años, o 4 años, o 1 año, lo que se refiere es el tiempo en el que llegaré a un nivel de agrietamiento que esté entre bajo y moderado. Usualmente lo calificamos ahí con un porcentaje del área agrietamiento que suele estar entre el 10 y el 15%. El MTPI se maneja en ese rango, entre el 10 y el 15% de nivel de agrietamiento. Que déjenme decirles, de hecho, ¿no? Este nivel de agrietamiento es el mismo que manejaba o que maneja todavía también el método del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Cuando comparamos MTPI con el Instituto de Ingeniería de la UNAM en fatiga, ¿no? En condiciones de carga legal, tenemos prácticamente los mismos resultados. El problema es, empieza, y por eso la importancia de lo que nosotros quisimos incluir, cuando los niveles de carga ya no son los apropiados y empieza a haber mucha deformación. Ahí está. Y bueno, el corolario del tercer postulado es que pues, el nivel de agrietamiento va a estar controlado por esa deformación de tensión. Esta fatiga, como la estamos asociando al agrietamiento a la carpeta, que de algún modo es, entre comillas, la que está mejor preparada, ¿no? Porque está con diseños avanzados de alto desempeño, ¿no? Y ha cumplido además, cuando se ha diseñado con las últimas metodologías, con ensayos de
por ejemplo, de resistencia a la humedad con tensión indirecta, de deformación permanente con rueda de Hamburgo, ¿no? Determinación de deformación permanente o módulos dinámicos con ensayos cíclicos o ensayos por fatiga adicionales todavía en vigas, ¿no? En la viga de 4 puntos. Entonces es una capa muy importante que con el tiempo, si no tenemos cuidado, esa capa que es muy importante y que cuesta mucho dinero, pues la empezamos a deteriorar, ¿no? Por eso se ve aquí en la gradiente total esta curva, ¿no? Pero como es un agrietamiento de largo plazo, al principio no se ve, digo, ya si a los 2 años o al año empezamos a ver fisuras, no, seguramente no es fatiga y ha de ser debidas a un problema de deformación excesiva, de tensión provocada por un mal diseño volumétrico, ¿no? Por un asfalto rigidizado o por un subdiseño del espesor de la capa, ¿no? Y porque la base granular pues no se agrieta, por eso aquí no aparece nada en la base y nada en el terreno de imitación. Si la base estuviera estabilizada, pues sí, habría que tomar en cuenta el agrietamiento adicional que se pudiera proporcionar por la reflexión de grietas, ¿no? Pero el enfoque en este procedimiento que quiero proponer es, con el MTPI 3.0, sí se puede, ¿no? Debo usar módulos retrocalculados y me voy a enfocar en el problema de fatiga en la carpeta. Esta ya es una pantalla, ¿no?, del MTPI en su última versión, que como les digo, la pueden descargar gratuitamente, ya muchos la conocen, ¿no? Incluso ayer daba una plática a estudiantes de ingeniería civil en el Ecuador sobre el uso del MTPI 3.0, ¿no? En Colombia a veces hemos platicado también, en Venezuela me ha tocado platicar, ¿no? Y bueno, esta primera pantalla, que es la primera que les aparece en el MTPI, son datos de tránsito vehicular, datos que aparecen en cualquier método de diseño, ¿no? Tránsito diario promedio anual, los factores de distribución por sentido y por carril, el horizonte de proyecto en años, que le puse vida solamente para respetar un poco la forma en que nos referimos a este horizonte de proyecto, la tasa de crecimiento vehicular y, por supuesto, la distribución vehicular. Y para estos datos conocidos es cómo se hace el diseño, ¿no? Es la solicitación principal para los cuales uno tratamos de hacer el diseño, ¿no? Y en este caso es el elemento principal para el cual tratamos de hacer la vida remanente, porque si yo rehabilito un pavimento y no pasa ningún vehículo, pues desde el punto de vista estructural de los conceptos que trabajamos en los modelos, pues la vida remanente sería infinita, aunque no es cierto, porque si no pasa, pues no le invertiríamos nada, cargaría de deteriorar. Ahora, adicionalmente, pues tenemos la información muy importante que yo trataba de resaltar antes de la medición de los pesos reales, de tener los espectros de carga adecuadas. El MTP tiene los escenarios que están ahí mostrados, desde la carga legal, ligera, alta y muy alta sobrecarga, y una sección avanzada donde yo puedo hacer un ajuste matemático de las mediciones que haga en mi tramo en particular, ¿no? Y por lo tanto se puede aplicar en cualquier país siempre y cuando tenga yo los datos de pesaje, ¿no? Alguna vez hicimos un ejercicio hace unos años, y también por eso ayer estaba hablando de eso en Ecuador, ¿no? Trabajamos un poco con el Ministerio de Obras para que les diéramos nosotros los espectros de carga para 3 estaciones de pesaje, ¿no? Y poder incorporarnos el MTP. De hecho, hay una versión del MTP para el Ecuador que funciona gracias a que tenemos datos de pesaje. Eso era la buena noticia para el Ecuador. Lo malo es que tiene niveles de sobrecarga tan fuertes o mayores que los que tenemos nosotros en México. Y bueno, finalmente hacemos una revisión de la sección, suponiéndole pues espesores y módulos que para una sección de pavimento que vamos a revisar para fines de remanente, de vida remanente, los vamos a conocer, porque espesores los solemos ya conocer. También año con año se reporta en los datos que nos dan las empresas que miden para la Secretaría estos valores. Y los valores de módulo retrocalculo. Y la herramienta pues nos da una vida estimada por fatiga y por deformación, pero para el caso de un pavimento nuevo los dos son importantes. En el caso de un pavimento en operación, sobre todo cuando tenga ya más de 2 años, 3 años de operación, la vida por fatiga es en la que nos... Muy bien, ahora para el que interesado en saber un poco más del índice de presión, aquí solo hago un pequeño a través de una academia, la Academia de TIPS, y
a lo mejor recibieron hace rato por parte le pedí al responsable, al director de la Academia Geotech Tips, que les diera, si están interesados a los que ahora me están escuchando, casi es como, exactamente hoy, ya sueno a los vendedores que suele uno escuchar ahí en los programas de deportes, para que tengan la mitad del costo, ¿no?, en la inscripción. Ahí está la liga. Y pues yo sé que por ahí está conectado también gente de la empresa de Geotech Tips para que les haga llegar la liga y con la tarifa especial para el que quiera tomar. Este es un curso de 20 horas que tiene mucho más trabajo porque tiene tareas que hay que resolver, ¿no? Pero no hay límite de tiempo. Uno se inscribe y uno puede llevarlo completamente a su ritmo. Entonces, altamente recomendable. Ahora, déjenme ejemplificar en los minutos que me quedan, aunque ya estoy viendo que me están pasando los minutos, ¿no? Esto en un ejercicio que hicimos, ¿no?, con un estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la UAP, ¿no?, el ahora maestro Gerardo Cerecero, que de hecho sé que está aquí conectado, ¿no?, y en el cual en su momento empezamos a valorar justamente y a hacer cálculos, como lo estoy comentando, en la red de caracteres. Y bueno, con él empezamos a procesar, y todo lo que voy a presentar está basado en la base de datos 2018, que es la última que yo tengo de discusión, ¿no? Y sobre todo con las medidas de auscultación estructural, con las medidas de flexiones, en donde teníamos disponibles para toda la red. Vamos a manejarlo a un nivel de red en este momento, ¿no? Pero en toda la red, bueno, a mucho detalle lo podemos hacer. Lo que voy a presentar es un ejercicio a nivel de red, en donde tenemos espesores, tenemos los tipos de pavimento y tenemos, por supuesto, los módulos retrocalculados, que es lo que estoy sugiriendo que usemos. Es una información valiosa que se gastó mucho dinero para obtenerla, está ahí en muchos años. Me parece que los datos de 2019 ya no deben tardar en salir, pero 2018 son los últimos. A lo mejor es posible que no haya mucho cambio, pero eso habrá que demostrarlo caso por caso. Déjenme entonces hacer un comparativo en lo que sigue y voy a tomar un tramo de referencia, ¿no?, que en este caso va a ser el Querétaro Ciudad Juárez, ¿no? Y lo voy a comparar con el promedio nacional, ¿no? Así como este lo tenemos, y así está presentado en el trabajo de tesis de maestría que presentó Gerardo, y que pronto va a ser también parte de unos reportes que vamos a mandar a la Secretaría, a la Dirección General de Conservación, que nos pidió hacer un estudio de los efectos de la sobrecarga, ¿no?, donde analizamos los 15 corredores, para los 15 corredores, de ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el tipo de pavimento, ¿no?, en la Querétaro Ciudad Juárez, el 99% es pavimento asfáltico, ¿no?, y cuando a nivel nacional el 96% es pavimento asfáltico y el 4%. En el tipo de base que está ahí presente, ¿no?, el 96% en el caso de Querétaro es base granular. Finalmente son pavimentos que, como decimos, ya tienen su historia, y eso se construyeron un poco con las secciones de pavimentos clásicos usando material granular. La buena noticia es que, como el tiempo ha pasado, ese material granular, que ahora para un diseño de pavimento de alto tránsito a lo mejor pensaríamos quizás en estabilizarlo con cemento, la verdad es que ya es el mejor material posible en esos pavimentos que ya tienen mucho tiempo, porque pues la deformación permanente que se podía haber presentado ya se generó, y pues a mí me gusta decir que eso hay que dejarlo ahí, hacer uso de la capacidad estructural que nos puede dar, que además no va a cambiar en deformación, y tomarlo en cuenta sobre todo en términos del módulo de resiliencia que puede aportar. Ahí pueden ver que en estas mediciones a nivel nacional, el 11% de las secciones estructurales tienen una base con asfalto, una base negra, y el 10% tienen ya base cementada. Pero el caso particular de este tramo, de este corredor, pues prácticamente todo es base granular, salvo pequeñas fracciones como la ven ahí, 3% solo tiene base con cemento. Lo que voy a presentar ahora para fines comparativos está referido a las bases granulares, pero también lo hicimos para los otros tipos de base que están ahí presentes. Ahora, aquí está la presencia de la subbase, y van a decir, ah, caray, ¿no? Porque en este corredor Querétaro de Ciudad Juárez, ninguno de los tramos reportados tiene subbase, cuando a nivel nacional 15% tiene subbase. Bueno, esto es tomado tal y como ha sido reportado en los reportes de auscultación estructural de las empresas, ¿no?
¿no? Y tiene que ver también mucho a que ya después de muchos años diferenciar cuando hace uno las exploraciones entre base y subbase, sobre todo a nivel estructural, ya no es tan claro, ya no es tan nítido, ¿no? Y esto hace que, pues entonces, prácticamente el sistema lo podemos considerar, pues si no hay subbase y tengo yo un módulo retrocalculado, como si esta no estuviera presente. Sin embargo, hay muchos tramos en que la subbase sí se reconoce, en un 15% de los casos, ¿no? Y que es a nivel nacional, pero depende otra vez de cada corredor. En el caso del Querétaro Ciudad Juárez, pues la subbase es una capa que no está representada. Y bueno, eso hace que con esta información ya yo puedo definir rápidamente cuáles son las secciones representativas de esos corredores, ¿no? A menos con esta base de datos 2018, en espesores, ¿no? Vean, este tramo tiene en promedio 16 centímetros de carpeta asfáltica. Por supuesto, a mejor son en la historia 2 o 3 carpetas asfálticas o, ¿no? En anteriores hubo un fresado y reemplazo. Lo cierto es que ahora pues tiene 16 centímetros de material asfáltico, suponer como una sola capa, y que además se nos reporta cuál es el módulo retrocalculado que le corresponde. Aquí es muy homogénea la red. Bueno, vean la comparativa con nivel nacional en espesor de 6,15 centímetros, la base 22,22, para el caso de suprasante y demás, que está reportado en todos los casos 29 y 28. Es decir, que para fines de cálculo con el MTPI fácilmente podríamos hacer un análisis para fines de vida remanente con nada más que 3 capas, con estos espesores y los módulos retrocalculados que corresponden. Bueno, ahora, en cuanto a los módulos, aquí les presento también la comparativa, ¿no? Y para hacerlo, estoy haciendo uso del diagrama de cajas que se usa mucho en inferencia estadística, ¿no? Les recuerdo que el análisis de cajas así presentado, lo que está en esta cajita azul está entre los cuartiles 25, 50 y 75. Es decir, que el 25% de los módulos están arriba de la parte inferior del cuadradito azul, rectángulo azul, y el 75% de los módulos está por abajo de la parte superior de la caja. Y lo que aparecen ahí, que son bigotes, que así se le llama, en electroestadística son valores extremos, que pueden ser muy extremos, pero la esencia del pavimento está concentrado en la zona de la caja. Vean entonces cómo los módulos retrocalculados, otra vez, todos los reportados en las mediciones que se contratan año con año y que cuestan mucho dinero, en este corredor de Querétaro Ciudad Juárez, el promedio, lo correcto es decir, el cuartil 50, tiene un módulo de 2.530 megapascales, cuando a nivel nacional anda por 2.600. Aquí no lo estoy presentando, porque la verdad es que muchos correctores andan del mismo orden, ¿no? Y por lo tanto son comparables. Entonces, aquí el ejercicio es para la sección estructural que presenté anteriormente, con un módulo que esté dentro de lo que marca el cuartil 25 y el 75. Para el módulo de la base, que es granular, en fin, un módulo, ¿no? Representado por 348 megapascales, a nivel nacional 375. ¿No? Es decir, muy consistente la obtención de módulos en muchos de los materiales que han sido parte histórica de la construcción de las carreteras en México. Para la subracente, 67 megapascales en el corredor particular, y a nivel nacional, 75 megapascales. Todavía más, adicionalmente a eso, ¿no? Tenemos información, por ejemplo, de valores de TDPA, bueno, que están reportados siempre en datos viales, pero el 2018, por ejemplo, en Querétaro, Ciudad Juárez, andábamos en un diagrama de caja entre el 25 y 75% de cuartil, de 14.336 de TDPA, en un solo sentido. Estos valores es en un solo sentido. Esto se podría repartir por carril o no, según convenga. El ejercicio que voy a hacer no los repartí. Cuando a nivel nacional, aquí ya se ve un poco de diferencia, andan en el orden de 10.000 vehículos diarios en un solo sentido de circulación. Y también tengo composición vehicular. Tengo aquí, por ejemplo, que en el tramo particular, el 75 y 76% de estos vehículos son vehículos automotores tipo A, 20.8 son vehículos de carga. A nivel nacional, 25% de vehículos de carga. Y si adicionalmente yo a esto tuviera los espectros de carga,
pues tengo toda la información necesaria para poder hacer un intento de cálculo de vida remanente en fatiga. Les presento unos gráficos de resultados finales de esto, ¿no? Aquí le estoy presentando la vida remanente en el eje vertical con el escenario de carga. Aquí está presentado para los 4 que tenemos disponibles en el IMTP. Si yo por aquí tuviera otro medido con una estación de pesaje particular, que la puedo agregar, tendríamos aquí para carga legal ligera sobrecarga, alta y muy alta sobrecarga, ¿no? Lo que está en azul es el promedio nacional, ¿no? La parte superior de la zona azul es el promedio nacional, ¿no? Diríamos en el caso de Querétaro que pues anda muy pegado al promedio nacional, en el sentido que si todo fuera legal, para ese TDPA que mencioné anteriormente, esos espesores y módulos también, tendríamos una vida remanente todavía de 9 años, es decir, 9 años en el que podríamos esperar que los niveles de agrietamiento no sobrepasaran el 15% de área agrietada. Ahora, si eso sucede, cuando el área agrietada pasa el 15% de lo esperado, pues la verdad es que cada administración responsable, sea privada o pública, tiene que decidir, hacer su propia gestión, ¿no? Y entonces decidir si hace algo para reparar y reponer el pavimento como si estuviera nuevo, o al menos reducir el agrietamiento, porque si no lo hace, seguramente habrá un mayor acelere, ¿no? Y por supuesto se va reduciendo la vida remanente con ligera sobrecarga, que es solamente en eje tándem, ya se cayó hace 6 años, ¿no? Prácticamente 3 con alta sobrecarga, ya no digo muy alta sobrecarga donde le queda 1 año de vida. Otra vez, recuerden que la vida se refiere al tiempo para el cual se presentaría un valor del 15% de área agrietada por fatiga en particular, ¿no? Un escenario muy común, al menos en los ejes troncales hacia el norte del país, es la alta sobrecarga. Pero aquí estamos revisando para todos, ya sí, esto es una información que nos permite hacer estudios comparativos. Por ejemplo, acá tengo para otro corredor, lo mismo que hablé para el corredor de Querétaro, Ciudad Juárez, aquí lo tengo para el Mícono Laredo, que es un ejemplo de corredor en donde tengo más vida remanente para cualquier escenario de carga que la media nacional, o en este caso, este corredor Mazatlán-Matamoros, espero que no me estén escuchando en Mazatlán, pero bueno, eso no es culpa de ustedes, ¿no? Este es un corredor que tiene menos vida remanente, ¿no?, que la que presenta a nivel nacional la red, ¿no? Es decir, para carga legal 4 grado de por fatiga, ¿no? Para alta sobrecarga, que es muy común, pues prácticamente 1 año de agrietamiento por fatiga. Y déjenme presentar este último gráfico de resultados, ¿no? Donde los 15 corredores, no me voy a poner a describir todos uno por uno, era simplemente para que vean con respecto a la nacional, que es la zona azul, hay corredores que, de hecho es el que presenté mucho de Mazatlán, ¿no? Que están abajo de la nacional, hay corredores como Querétaro que están un poquito abajo de la media nacional, pero hay corredores que están muy arriba de la media nacional y que suelen comportarse bien hasta en nivel de sobrecarga, ¿no? Aquí, último, para el tipo de análisis la península de Yucatán. Ahí habría que a ver con ellos qué es lo que está pasando, están haciendo bien. A lo mejor es esas críticas de diseño que están utilizando las que están prolongando esta condición, o bien que aquí habría que verlo, pues todo lo rehabilitable que me pasaran los datos del 2018. ¿No? Como sea, para estos datos 2018, este corredor de la península de Yucatán tiene excelentes expectativas de vida remanente. Ya para terminar, resaltar uno que sí es posible hacer un análisis de vida remanente enfocado a fatiga, con el MTP 3.0. Podemos usar, y de hecho debemos usar los valores retrocalculados reportados por las empresas para cada uno de los tramos que tenemos de la red federal, o como digo, pues si son de Capufe, o si son de los tramos concesionados también, ¿no? Eso es local. Yo estoy haciendo al final este estudio comparativo con estimaciones estadísticas, ¿no?, de lo que es representativo, sobre todo con la mediana, y los valores de espesores y módulos que están entre el percentil 25, entre el cuartil 25 y el cuartil 75. ¿No? Luego, estoy presentando todo a nivel de red, a nivel de proyecto, o sea, ya para un tramo en particular,
Sí debo decir, como lo marcan los cánones, que este análisis, este cálculo que estoy ejemplificando y que solamente es pues, un eslabón más en lo que el ingeniero puede tener a la mano para tomar decisiones, ¿no? Pues hay que completarla con los otros indicadores, ¿no? Saber toda la información, ¿no? Incluyendo de drenaje, no solamente de los 6 indicadores que solemos pedir al pavimento de IRI, de roderas, de macrotextura, de fricción, de deterioros y de deflexiones, ver también el estado del drenaje y algunas otras cuestiones para que a nivel de proyecto podemos definir con más precisión qué es lo que podemos esperar para cierto tramo en particular. Pero sin embargo, este ejercicio con los datos que tenemos, que es una base extremadamente rica, nos puede llevar a resultados que ya per se son interesantes. El reciente de conservación, aquí lo puse, por supuesto, lo ideal, sobre todo para nivel de proyecto, pues debe estar y ser parte de ese proceso de discusión. Oye, dicen que tu tramo no sirve o no dura, ¿no? O sí dura, ¿no? ¿Por qué? Y seguramente el residente tiene, al conocer su tramo a la perfección, ¿no? Y es sensible a lo que ha observado, pues finalmente es el responsable, ¿no? ¿No? Podríamos tener un mejor afine, ¿no? Pero esto es inevitable, al final, a nivel de proyecto, pues tenemos que hacer un análisis mucho mayor de información. Y bueno, con esto yo termino mi presentación. Les agradezco su atención, por supuesto, y voy a dejar de compartir para poder pasar, si tienen algunas preguntas que se me van a hacer o dudas, que a lo mejor son muchas, las podemos intentar resolver. Muy bien, pues muchas gracias y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias. Rafael, ¿tienes preguntas registradas? Así es. Voy a activar a Eloy Durante. Se está haciendo una pregunta. Creo que si nos puede hacerlo mediante audio. Si activa su micrófono. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. ¿Me escucha? Claro que sí, Eloy. ¿Cómo estás? Muy bien, doc. Aquí echando la plática. Digo, pues muy interesante en todos los sentidos. Es un tema que se ha venido desarrollando desde hace ya prácticamente una década, por lo menos. Y yo creo que tiene que seguir trabajándose en el sentido no nada más de difundirlo, sino además de que ya cada vez se vaya extendiendo un poco más, ¿no? Hacia ya las aplicaciones de la vida profesional. Entonces, pues bueno, quisiera hacer algunas preguntas. Son alrededor de 3 o 4 que no, las quiero... Pues oye, pues te vamos a cobrar, ¿eh? Ah, bueno. son muy puntuales. La primera, quisiera saber, de aquellas primeras versiones que se trabajaron, los modelos de deterioro, si se ha avanzado. Sé que, bueno, se trabajaban con modelos de algunos otros países, de algunos otros investigadores. Quería saber si ya en México se tienen algunos modelos desarrollados o si se sigue trabajando en ello. Esa es una de las preguntas. La otra, relacionada al tema de los espectros de carga, ¿qué consideraciones se tienen en cuanto a la herramienta actualmente? Si se sigue trabajando con algún tema dentro del programa, con algún modelo de distribución log normal, o bien si ya se ha desarrollado más bien. Y en el tema de el uso, ya la aplicación en la vida real, o más bien dicho, en el uso extendido ya en el ámbito profesional, pues la pregunta de los 64,000 es, ¿se sigue utilizando, sigue prohibiendo mucho el tema de un caso, pues es el DISPAP, igual a metodología AASHTO 93? Se sigue socorriendo a esos métodos o esos modelos de diseño, pero la pregunta es, ¿cuándo termina de cobrar fuerza el IMT-PAVE ya para efectos del uso más cotidiano, más extendido en México, ¿no? Bueno, ¿algo más, Eloy, o sería con todo, eso, No, ya, no, esto... Ya no tienes derecho a preguntar nada más. De acuerdo. En ese sentido. Bueno, a ver, de los modelos de deterioro,
el MTPI sigue tomando de base 1 de referencia, que es el que usé de hecho para estos ejercicios de cálculo de vida remanente que presenté, ¿no? Pero sin embargo, pues ya tenemos, ¿no? Una buena colección para muchas mezclas asfálticas de muchos tipos de asfaltos, modelos de deterioros que se pueden usar ya para casos particulares, ¿no? Pero eso tiene que ser para tramos carreteros en particular, ¿no? ¿No? O sea, no le podemos meter el modelo de deterioro de una mezcla asfáltica con SBS cuando la mayor parte de la red no lo tiene, ¿no? ¿No? Ya la parte del MTP ya te permite, ¿no? En modelo de deterioro, modificar, convenga, por decir algo, si es que tú tienes algo mejor que proponer. Si no, yo creo que todavía puedes seguir utilizando bien el modelo de base, ¿no? Que tenemos, ¿no? Para tener al menos una primera respuesta. Lo que estamos viendo es que ese modelo de referencia suele ser muy útil. Ahora, yo sigo creyendo que sigue siendo más importante el conocimiento de los espectros de carga, ¿no? ¿No? Es decir, si yo no tengo los espectros y me lo estoy inventando, pues no te preocupes por el modelo de deterioro, ¿no? Si conozco los espectros y tengo una ecuación de fatiga para mi material, entonces yo creo que tú mismo puedes pasar a un modus operandi un poco más avanzado. Los espectros, lo que se ha avanzado es que pues, ya disponemos de una herramienta informática que permite acceder a toda la base de datos que está disponible, ¿no? Incluso ya con la modelación de los parámetros para usar el MTP, ¿no? ¿No? Hay una publicación técnica que, bueno, si me recuerda la gente que me invitó, pues se las comparto. Está a punto de salir, ya saben, están esperando el número, pero yo se las comparto donde están todos los espectros de carga y los coeficientes de ajuste, ¿no? Que ya se pueden introducir en el MTP. Esa es la parte importante en realidad. La parte del ajuste matemático del espectro, pues no hay nada que cambiarle porque la verdad es que es muy bueno, ¿no? Ahora que hemos procesado ya algunos cientos de espectros reales, la bondad de ajuste es muy buena, ¿no? Entonces, matemáticamente no hay nada que cuestionarle, ¿no? Quizás el detalle es que pues yo sé que en 2019 ya no se licitaron estaciones de pesaje, ¿no? Para la red federal, ¿no? Yo no sé si en 2020 se van a hacer, y yo creo que esto es un problema, ¿no? Porque si no lo estamos haciendo y no estamos actualizando esos datos que son esenciales, pues nosotros nos vamos a limitar porque estamos pagando mucho dinero para campañas superextensivas en los parámetros que he mencionado y más, ¿no? O sea, millones de pesos que se invierten para no tener el parámetro que quizás es el más relevante para diseño, que es el tránsito vehicular y sobre todo el nivel de cargas que transmite pues el tránsito vehicular. Del uso del MTP, pues ahora sí, nosotros siempre hemos pregonado que no nos peleamos con nadie. Voy a sonar a lo que suele decir algún personaje de la vida nacional, ¿no? ¿No? Y que, pues mira, ya sabes, amor y no balazos, ¿no? Y por lo tanto, pues las secciones que diseñen cualquier método, revísenlas con el MTP. Y finalmente, es un punto de vista del espectro de carga, ¿no? Es lo que están haciendo, ¿no? Nosotros ya lo hemos hecho. Ahora, lo que sí hemos visto, y es ahí donde me refería al inicio, que el mercado a lo mejor tiene una necesidad, porque yo veo aparecer en muchos estudios que se presentan de la gente que mide deflexiones y hace capacidad estructural, que presenta varios métodos comparativos, por supuesto el ISPAP, presenta el ASTO 93, que yo creo que es el peor que pueden usar, ¿no? Pero bueno, lo pueden usar, ¿no? ¿No? Y aparentemente, ¿no? Y por eso la importancia de aclarar la forma correcta en que el MTPI se debe usar, y por eso queda esta charla, ¿no? ¿No? Para hacer un enfoque correcto con los valores correctos y para que pueda ser de utilidad, ¿no? Puede ser de utilidad hasta, como ya lo comentaba, en países como Ecuador, que ya tienen una versión, ¿no? Para usar ellos, y que ayer en lo que hablaba con ellos, pues igual están un poco, ¿no? Tratando de impulsar pues, la apertura a nuevas formas de cálculo. ¿De acuerdo, Luis? Ok. Doctor, tenemos una pregunta de Jorge Nevado. Sí. Dice, una carpeta de pavimento asfáltico con material de escoria, ¿tiene menos agrietamientos por fatiga? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Yo diría, en palabras sabias, no lo sé, ¿no? O sea, no lo sé porque hemos hecho algunos estudios nosotros con material de RAP
¿no? Y hay empresas que lo han hecho para tramos particular, porque es cierto que cada vez más es más frecuente, ¿no?, la aparición de RAP. En estos momentos yo creo que no sería capaz de decirte si una mezcla asfáltica reciclada con RAP tiene mejor o peor comportamiento de una mezcla asfáltica densa en caliente nueva. Aunque si me dijeras hay que apostarle, por ejemplo, si me dices tú tienes que apostarle a la final de la Champions, ¿no?, que pues va a ser el Bayern contra el Paris Saint-Germain, pues yo le voy a ir al Bayern, ¿no? Aunque ojalá ganara el París, ¿no? Bueno, un poco en mezclas así está, ¿no? Es decir, la referencia en comportamiento, y porque tenemos mucha información y más o menos conocemos muy bien caliente, ¿no? Si tú me dices que es un asfalto porque es tibia o fibra, ¿no?, el comportamiento aumenta en demasía importante. Eso es categórico, ¿no? Pero el límite inferior no está claro porque depende del porcentaje de RAP, depende del tipo de RAP, depende del porcentaje de incorporación de ligante nuevo, ¿no? Depende del correcto diseño volumétrico de esa mezcla nueva en RAP, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no se puede dar una respuesta general, se tiene que hacer el estudio en particular, porque yo he visto mezclas en RAP que, vamos a decir, se comportan al parejo de una mezcla densa en caliente, y hay mezclas en RAP que tienen la mitad de la vida útil, ¿no?, cuando uno ve los ensayos de fatiga de 4 puntos. Entonces, eso van a tener que ser estudios particulares. Eso es lo que yo podría decir, Rafael. Ok, doctor. En este momento cedo la palabra al doctor, al ingeniero Ernesto Javari. Doctor, una pregunta. Mira, nosotros tenemos aquí el PPS sobre la 45 de la Querétaro La Piedad, y en alguna de las estaciones de pesaje que tiene un PPS, veíamos que las unidades que se excedían en el pesaje era el T3S3, como el T3S2R4. Mi pregunta es, cuando ustedes hacen el análisis de que tienen una sobrecarga ligera o una alta sobrecarga, ¿qué porcentaje es? Nosotros llegamos a ver que a veces hasta el 30% arriba de las que son pesadas, ¿no? Pero en el estudio, en el análisis, ¿qué porcentaje se está incrementando de la legal? Y bueno, mira, en tu caso es todavía más fácil, Ernesto, porque a lo que estás diciendo ya tienes la información, tienes los espectros, ¿no? ¿Sí? Ahí lo que corresponde es meter tus espectros en el diseño, ¿no?, directamente. O sea, no tienen necesidad de ajustarte a uno de los escenarios previstos, ¿no?, puesto que tienes la información. Entonces ahí lo que tocaría es tocar, ahora sí, o que diríamos tomar la siguiente clase, ¿no?, para ver cómo se hace el ajuste matemático de tus espectros y cómo se incorporan en el MTP. Ahora, como cuando en el MTP y tú seleccionas el escenario, a lo que tú me dices, seguro andamos en el escenario de alta sobrecarga o de muy alta sobrecarga. Okay. La pura comparación de espectros que te aparecen ahí, porque aparece gráficamente el espectro que yo tomo, contra tu espectro, te permite incluso decidir cuál de los dos es más conveniente. Y todavía más, como yo lo hice en esta presentación, pues podemos comparar en varios escenarios, ¿no? Comparen todos, compara incluso en el legal, yo siempre llamo a que comparen en el legal porque es lo que hace ver, ¿no?, lo que la infraestructura en México está perdiendo, ¿no?, por culpa de un enemigo que además conocemos, pero no estamos tomando en cuenta. Yo oí una vez una conferencia del doctor Alberto Jaime del UNAM en tema de resiliencia. Ya ves que en resiliencia habla uno, pues, ¿no?, del cálculo de los riesgos, y que del riesgo, ¿no?, al final se calcula como un producto, y que ese producto es la probabilidad de ocurrencia que multiplica el costo de que ese fenómeno ocurra. Y el mismo doctor mencionaba que en México hay un cáncer, ¿no?, poco a poco en carreteras, que va deteriorando la infraestructura, que va dañándola, y aunque no es huracán, en el tiempo le cuesta más al país, y esa es la sobrecarga, ¿no? Esto es algo que he hecho el foro para resaltar.
Entonces, ahora sí, Ernesto, cuando quieras, te ayudamos a hacer el ajuste, ¿no? De tus propios espectros y hacer el análisis, pero haces para todos los escenarios. Yo creo que al final es en el análisis paramétrico que cualquier método de ingeniería potencia su utilidad. Eso es lo que yo te podría decir. Gracias. Listo. Tenemos una pregunta de Juan Manuel Tinoco Orozco. Sí, muy bien, adelante. Actualmente, ¿tenemos en México alguna herramienta disponible que sea gratuita para realizar retrocálculos? Hecha por nosotros, no. Hay muchas que circulan por ahí, ¿no? Y lo que pasa en México es que los que retrocalculan, prácticamente todos estamos usando ya el deflectrómetro de impacto, ¿no? Con los años uno se ha dado cuenta de que eso que hace, voy a decir, 20 años buscábamos de que cada vez más en equipos lo hemos logrado, los hemos logrado que como desde siempre hemos tratado nosotros de impulsar que la Secretaría dé un visto bueno a la calibración de esos equipos, ¿no? Pues antes venía solamente un equipo de deflectómetro de impacto y yo creo que ahora tenemos ahí como 15, ¿no? ¿No? Entonces, y además esos equipos son de una marca conocida, que no voy a mencionar, pero es evidente, ¿no? O sea, todos traen el Dynatest, ¿no? Además, no me están dando nada, así que no se preocupen, todos traen Dynatest. Hubo uno por ahí, un QAP, o hay un par de QAPs que se emplearon para esto, ¿no? Y por supuesto andan los curviámetros, hay un par de curviámetros o tres que circulan en el país. Y ojalá llegáramos a tener el famoso deflectómetro de alta velocidad que ya no están usando en Alemania, ¿no? Y en Dinamarca, en Australia, en Sudáfrica, ¿no? Ya está llegando a Estados Unidos y pues yo creo que es algo que deberíamos tener. Y ese proveedor, pues, en el software de análisis trae un programa de retrocálculo muy famoso, ¿no? Que es en el que en realidad se utiliza. Y si no, pues ahí está, por supuesto, los métodos del Departamento de Transporte de Washington, clásicos gratuitos, ¿no? Y bueno, sin embargo, estamos trabajando uno, hizo nada más para diversión, pero pues si por ahí hay uno que en alguna universidad se haya desarrollado, pues a lo mejor si lo impulsamos en forma conjunta, pues adelante, ¿no? El retrocálculo es para otra plática, ¿no? Eso es lo que yo te podría decir, ¿sí? No veo más preguntas. Eugenio Sánchez me está haciendo una pregunta. Comenta que es una pregunta, pero veo que es más comentario que pregunta. Doctor Paul, en el sistema de gestión de conservación de las autopistas o carreteras, existe una variable que a muchos de los ingenieros que nos dedicamos a la conservación saber con exactitud cuál es el espesor idóneo para garantizar la mayor vida remanente. Bueno, yo voy a tener que responder otra vez así un poco socrático, ¿no? Pero pues, el espesor idóneo es el que te marque el buen proyecto de ingeniería. Ese es el espesor idóneo. No es ninguno inferior, sobre todo ninguno inferior, ¿no? Seguramente ninguno superior. Ahora, el buen proyecto de ingeniería toma mucho de lo que yo comenté y muchas otras cosas, ¿no? De hecho, el MTPI permite hacer, por ejemplo, análisis probabilísticos para tomar en cuenta variabilidad, como lo hace el método AASHTO, y como lo hace el método Instituto de Ingeniería de la UNAM, y como lo hace todo método de diseño que intente hacer un diseño variable más allá que un diseño determinista, ¿no? Pero al hacerlo se topa en un problema porque se ve obligado a tratar de aceptar el diseño probabilista y el diseño probabilista va a decirlo, oye, para que tú te logres ganar el melate, con más probabilidad tienes que comprar el 95% de los cachitos, ¿no? Y eso, pues, es inviable, ¿no? Económicamente. Y un buen diseño, a lo mejor con un método de alta confiabilidad, te va a decir, pues, que tienes que tener un espesor y unos materiales que van a hacer el costo de la acción estructural completamente inviable. Por eso,
el buen proyecto de ingeniería mezcla mucho de lo que comenté y muchas otras cosas, ¿no? Entre eso también, por supuesto, los bancos de material, ¿no? El proceso constructivo, los flujos de construcción, ¿no? Nunca estará de menos subrayar la importancia de los actores de supervisión de la calidad para que cuando entre en operación, ¿no? Ese espesor idóneo que definió el buen proyecto de ingeniería de veras sea y se mantenga en el tiempo como idóneo, ¿no? Porque ahora escuchamos hablar pues, de conceptos como pavimento perpetuo. Yo todavía hace rato leía un documento de pavimento perpetuo, ¿no? Y escuchaba yo al director de carreteras del Departamento de Transporte de Illinois, ¿no? Y pues lo que decía es, lo que se espera es que el pavimento dure tampoco eterno, ¿no? O sea, 15, 20 años antes de reemplazarlo, una parte de la carpeta, ¿no? Que es en realidad lo que siempre intentamos hacer, nada más que ahora pues, queremos potenciar otros materiales y tratamos de cambiar un poco el nombre, ¿no? Con todo respeto, es como decir ahora estos conceptos nuevos de inteligencia emocional, cuando siempre ha tenido que ver siempre con la capacidad social de cada individuo de adaptarse a cualquier problema que se le presente, ¿no? Y lo presentamos bajo un término nuevo, que bueno, está bien para las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, no es que yo sea vieja generación, pero el tiempo pasa y los hijos crecen, ¿no? Ahí está lo que te puedo decir, Rafael. Okay. No veo más preguntas, ingeniero Jáuregui. ¿Algún comentario? Pues más que nada agradecer a todos los asistentes, a los miembros de la delegación, a los compañeros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahí al ingeniero Clemente, qué gusto saludarte, a estudiantes y amigos, el que nos hayan acompañado en esta conferencia, pero muy particularmente a agradecer a Paul Garnica el nivel de trabajo que nos expone. Yo creo que tiene que voltear la Secretaría en una forma muy pragmática a lo que está sucediendo en nuestros pavimentos y buscar siempre las alternativas de mejor costo. Y si no hay este tipo de trabajo de investigación, nos vamos a quedar muy rezagados con recetas caseras y condiciones poco óptimas para la Secretaría y para el país, ¿sí? Pues agradecerles a todos ustedes esa participación, a los miembros también de la delegación por estar todos acá reunidos. Muy bien, pues muchas gracias a todos, ¿no? Y nos veremos en la próxima oportunidad, ¿no? Gracias. Buenas tardes. ¿Vale algún comentario? Activo micrófonos a todos para que se despidan. Doctor Paul Garnica. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por sus aportaciones. Gracias, doctor. Al contrario, ya saben, Gracias a todos. con mucho cariño. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues muchas gracias a todos. Nos vemos en la Gracias, doctor. próxima oportunidad. Saludos a todos. Hasta luego, gracias. Saludos de Ecuador. Saludos. Saludos a Ecuador, Honduras, que por ahí, no sé quién más andaba por ahí, pero saludos a todos. Saludos de Venezuela. ¿No? Estuvimos participando 200 personas casi. Muy bien, me parece muy bien. Nuevamente, gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a todos.